muchas veces se recurre a algún tipo de medición, por lo general puerta a puerta, toma de datos en puntos fijos, pero también las nuevas condiciones, digamos, de convivencia en la que estamos, referido a todo lo que es la cuarentena o el distanciamiento social, obliga o abre la posibilidad de las nuevas condiciones, digamos, de convivencia en la que estamos, referido a todo lo que sin es perder de vista esa filosofía fundamental que es saber con sinceridad, con objetividad, qué opinan estas personas respecto de aquellos temas que son de interés para nosotros. Hoy nos van a acompañar para desarrollar este tema dos personas que vienen trabajando en el ámbito de la medición y de la opinión pública desde hace muchísimos años. Uno de ellos es José Torres, que tiene precisamente una consultora referida al tema, datos, y que trabaja y viene trabajando tanto a nivel nacional como en la región del litoral, con gobiernos locales, con gobiernos provinciales, con empresas. Y también vamos a tener la presencia de Juan Collin, también otro consultor relacionado a estos temas, con una trayectoria internacional, especialmente en México, a través del acompañamiento a campañas presidenciales en ese país y de distintas gobernaciones, y que ha puesto al servicio también de su consultora en Argentina una tecnología que permite trabajar de un modo mucho más eficiente con los datos de los vecinos. Bueno, más o menos este es el marco de lo que vamos a hacer objeto en la reunión de hoy. Ya saben, el canal de chat está habilitado para que puedan ir dejando sus preguntas sin esperar a que el expositor, digamos, finalice. Y seguramente al terminar cada uno va a ir respondiendo a estas preguntas, dudas o observaciones que ustedes quieran plantear. Bueno, lo dejo entonces ahora en este momento con José Torres. Bienvenido, José. Tenés el micrófono desactivado, José. ¿Ahora estamos bien? Correcto. Ahora estamos bien. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, gracias a la Fundación Civilidad por la invitación para participar de este ciclo de intercambio, de compartir experiencias en distintos ámbitos. Ahora lo vamos a hacer con un amigo nuevo para mí, que es Juan Collin, y como vos bien decías, lo referido a la opinión pública, sin duda es muy importante para, digamos, para la opinión pública, y lo que piensa la gente es una cosa muy importante que le sirve no solamente a un político, le sirve a una institución, le sirve a un emprendedor, le sirve a veces a un productor, incluso para alguien que quiera llevar adelante un emprendimiento comercial, industrial o lo que fuese, también a veces te hace un seguimiento de un estudio de mercado, y a veces también en algunos casos conviene saber lo que es la opinión pública en general. El tema de las encuestas, pero perdón, antes que empezar, creo que Juan iba a hacer una explicación de un trabajito que iba a ser interesante ahora. Así es, José, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a hacer ahora es disparar una encuesta en vivo. Uno de mis métodos para hacer encuestas son las encuestas telefónicas. Nosotros tenemos un sistema que hace llamados telefónicos encuestando a diferentes números de teléfono. En este caso pusimos una base de datos de varias provincias, donde está Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, algo del norte. Vamos a hacer una pregunta donde vamos a ver en vivo el resultado de la encuesta. O sea, la pregunta es, ¿cuál es su mayor preocupación en este momento? Y pusimos 4 opciones. La primera opción es, bueno, todos sabemos, el COVID. La segunda es la inseguridad. La tercera es, se me fue la tercera. Economía, y la cuarta, corrupción. Son 4 preguntas que vamos a hacer a nivel general, a diferentes números telefónicos al azar,
y le vamos a ir viendo en vivo a la respuesta. Esto es un método que estamos haciendo, es un método tradicional de encuestas. Ustedes conocerán todo lo que es el método de encuestas telefónicas. La ventaja que nosotros tenemos como consultora es que nosotros le mostramos al cliente en vivo cómo va evolucionando la encuesta. Lo mismo que van a ver ustedes, lo ve el cliente en vivo, incluso lo hicimos en diferentes canales de televisión a nivel nacional. Bueno, bárbaro. Entonces, eso estamos a la expectativa de que al final de la reunión, a ver qué números surgen de lo que Juan está desarrollando. Bueno, la idea de una encuesta, ¿qué es? Una encuesta tiene algunos requisitos fundamentales para que tenga, digamos así, un grado de validez. Por supuesto que son serias las encuestas, pero digamos para tener un grado de validez. Hay algunos elementos que hay que respetar, básicos, como es, ya sea tanto de varones o de mujeres, por edades, y fundamentalmente, si hablamos, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito, por ejemplo, electoral o de la opinión de la gente, es muy importante respetar la parte de los territorios. Por ejemplo, si uno hace una encuesta en una ciudad, obviamente que tiene que tomar un porcentaje determinado en lo que se llama la zona centro de una ciudad y los distintos barrios. Y a veces también es importante saber que no alcanza con una sola encuesta, sino que se hace un segundo seguimiento o tercero, siempre es mejor tener una continuidad, por ejemplo, trimestral, como para ver justamente la evolución del pensamiento de la gente. Una encuesta tiene la virtud de darnos a nosotros una información. Nosotros queremos saber algo. Por ejemplo, para un gobernante, el gobernante quiere saber cómo se está viendo su gestión, o un gobernante quiere saber si hay posibilidades de reelección para él. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos que darle una serie de opciones para que la gente comente y diga exactamente cómo está viendo a la gestión del gobernante. Por ejemplo, en el ámbito municipal, si las principales preocupaciones son en el ámbito de obra o servicios públicos, o si es el tema de tránsito, o si es la recolección de basura, en fin, una serie de opciones y de preocupaciones que pueda tener la gente, y ahí atrás, con esa información es donde el gobernante que ya está en gestión, en el caso de un intendente, tiene que llevar adelante justamente su equipo de trabajo y las supuestas soluciones que puede dar. Es importante en la encuesta también, no solamente los resultados que yo tengo, sino qué se hace con el resultado. O sea, qué se hace con la encuesta, qué se hace con la información que obtuvo un intendente. Porque a veces puede haber, ahí como bien hace la presentación del tema, dice, no solamente cómo la gente está viendo una gestión, sino también dice qué expectativas hay, qué observaciones y el grado de satisfacción. Nosotros decimos que por ejemplo, en Argentina hay un nivel de ciudades que es muy complicado dar satisfacción a los vecinos. Por ejemplo, ciudades intermedias que son muy parecidas por características, como pueden ser Posadas, Resistencia, Corrientes o Paraná, y en alguna medida Santa Fe también, donde un intendente hace unos esfuerzos enormes. Supongamos, siempre estamos hablando de un grupo de trabajo de gente idónea, de gente honesta, en fin, que no tiene segundas intenciones, sino más que llevar adelante un proyecto. Y a veces se hace un esfuerzo enorme por arreglar plazas, por corregir la iluminación, por hacer todo el tema de cloacas o asfaltado o mejorar el tránsito. Y sin embargo, a veces, cuando se vuelve a hacer una medición de opinión, la gente no encuentra, a veces, no se ve necesariamente una mejora en la opinión de la gente. ¿Por qué? Porque son ciudades que tienen un nivel de exigencia y de reclamos que uno puede hacer, por ejemplo, un asfaltado 25 cuadras y arreglar 2 plazas, mejorar la iluminación. Pero eso eso lo hicieron en la zona oeste, eso lo hicieron en la zona sur, no pasaron por mi casa, o etcétera. Y a su vez, permanentemente en esas ciudades se están dando, digamos, problemas, reclamos, y a veces pasa que, como decíamos, que una gestión municipal puede hacer un esfuerzo para llevar adelante proyectos y, sin embargo, las demandas están pendientes. La encuesta, como decimos, es un elemento que sirve, por supuesto, para cualquier gestión, inclusive sirve para candidatos. Pero también nosotros tenemos que ver, a veces,
¿qué imagen tienen los gobernantes? Porque la imagen personal del gobernante, del gestionador, a veces va de la mano de la opinión que se pueda tener de su gestión. ¿Cómo es esto? Si un intendente, un gobernador, lo que fuese, tiene una imagen más bien negativa que positiva, a veces los vecinos, aun cuando haya sido electo, porque a lo mejor fue electo por una ley de lemas, qué sé yo, o de sublemas, como puede pasar en Misiones, donde el lema tanto sacó 40% y ganó, pero el sublema del intendente electo sacó 20%. Es decir, no llegaron con un 60% de votantes, sino con un 20%. Entonces, ya entra con una cierta debilidad, y debilidad no porque la gente no lo quiera, sino porque el número de votantes fue inferior. Entonces, a veces la imagen no es lo suficientemente sólida como para que un proyecto o una exposición que haga un intendente le dé ese respaldo. Es decir, la gestión a veces, si la imagen es positiva, cuando un intendente dice, bueno, tenemos un problema, esperamos que nos acompañen, vamos a incorporar un impuesto, espérennos que tenemos este problema, la gente dice, sí, no hay que esperarlo porque confiamos en él. Pero si a veces la imagen no es tan positiva, entonces este pedido similar que al que hizo uno de una imagen, a lo mejor no tiene la misma repercusión. Otras veces ocurre que cuando también en la encuesta evaluamos la imagen que puedan tener algunos colaboradores del intendente, ya sea el de gobierno, el de obra pública, el de servicio público, de distintos rubros, el intendente puede tener una imagen impecable, pero a veces se le da lo que se le llama el entorno, y ese entorno a lo mejor complica el desempeño del intendente, y en algunos casos lo facilita, por supuesto, lo favorece y lo acompaña y lo potencia. Entonces, y todo esto es como nosotros decimos, la encuesta en sí misma es nada más que una información, y es una herramienta que le sirve a un gobernante, que le sirve a un intendente, un gobernador, etc. El tema de la imagen que decíamos hoy es un tema que tiene que ver, que es importante, porque, por ejemplo, nosotros ahí, por lo que nos está mostrando Juan, que se destaca la corrupción y se destaca la inseguridad, ¿no es cierto?, en estas 4 opciones que tenemos ahí. Si vos tenés cerca tuyo un funcionario, ni hablemos de que el mismo intendente o gobernador, ¿no? Si vos tenés un funcionario cerca que está sospechado de corrupción y que lo están tapando y demás, es difícil sacarse ese moto de que uno está protegiendo la corrupción. Es difícil porque la gente dice, mira, está el run en la calle, están las encuestas que dicen esto y sin embargo lo mantiene. A veces es también preocupante cuando se instala en la opinión pública un episodio que no es verdadero, pero se mancha la imagen de alguien, y a veces el intendente intenta sostener ese candidato, ese funcionario, pero bueno, en la opinión pública no termina de levantar. No es fácil a veces, no es tan lineal todo esto. Fíjense, por ejemplo, una vez en una ciudad había un gran problema de tránsito con motos. Faltaban 6 meses para las elecciones y se tomó la decisión de sacar las motos, que había motos robadas, motos flojas de papeles, motos no arregladas porque le faltaba la luz, y sacó, supóngase ustedes, un número de 400, 500 motos. Esto surgía de lo que la gente decía, y fue una medida sorprendente porque se alivió el tránsito, y bueno, de hecho hubo menos robo, porque algunos salían con la motito encapuchados para delinquir. Pero ¿qué pasó con esta medida? Los personajes que eran los, entre comillas, propietarios de estas motos, eran los que iban a votar, eran supuestos votantes de este intendente que tomó la decisión de sacarlos. Entonces, como protesta, ellos, los perjudicados, digamos, por un hecho legal como sacarle la moto del medio, más sus vecinos y sus amigos, votaron en contra de este intendente, y los del centro, vamos a llamarle así, que vieron una buena decisión, no tenían interés realmente en votar por el intendente que había tomado esa decisión. Es decir, de una información interesante que salió de la encuesta, la decisión, y desde el punto de vista electoral, la decisión que tomó el intendente fue perjudicial para sí mismo. Si bien fue una decisión correcta, bueno,
a veces, sin darse cuenta, uno toma una decisión que lo termina complicando. Este es un poco el tema de la parte de lo que es la gestión y del impacto que tiene. Otro aspecto que puede ser interesante es la encuesta cuando nosotros hacemos las campañas electorales. Esto es todo un desafío porque, en primer lugar, cuando uno ve una campaña, lo primero que hay que saber es si el gobernante, ya sea intendente o gobernador, puede ser reelecto o no puede ser reelecto. Un ejemplo que nosotros tenemos, está todavía casi a la vista, como en Estados Unidos, la elección no era tanto quién era el candidato demócrata, sino si la gente iba a reelegirlo a Trump o no lo iba a reelegir. Casi que algunos ni sabían quién era el contrincante. Lo digo de una manera un poco exagerada, pero no estoy muy alejado de este concepto. Entonces, a veces la reelección de un gobernante es el eje de la campaña. No es tanto confrontar a Juan con Pedro del partido A o del partido B, sino si la gente va a reelegirlo o no lo va a reelegir. Cuando vos tienes un candidato que tiene una buena gestión, una buena imagen y ha sido prolijo en general, es muy difícil ganarle. Esto es así. Porque si vos decís, lo sacamos a este candidato, bueno, tenés que tener elementos para sostener por qué tiene que dejar. Y a su vez la gente dice, bueno, lo saco a este buen candidato porque voy a poner a uno que es mejor, a quien puede ser que lo conozcan o no lo conozcan. Y a veces ocurre que sean a veces, por ejemplo, sea caso de gente de gobernantes que salen reelectos con más del 50% y el voto histórico a lo mejor de ese partido es del 40%. Esto también surge de las encuestas. Es decir, cuando nosotros vemos qué imagen tiene fulano de tal, supongamos que hay una posibilidad real de acceder a un cargo de la intendencia o de la gobernación. Es imprescindible la información. La primera información de la encuesta es ver cómo está el gobernante en estos momentos. Su imagen, sus colaboradores, la gestión, en qué está flojo, si en los hospitales, si en la salud pública, en la inseguridad, etc. Y el candidato que a nosotros nos interesa respaldar, supongamos que participamos de un candidato que va a buscar la gobernación, nosotros sí o sí tenemos que ver también cómo está nuestro candidato, si lo conocen, por qué lo respaldarían. Esta información de este tipo de encuesta, que es la imagen propiamente de un candidato, tiene que venir acompañada de quiénes tiene que venir justamente acompañada de quiénes lo van a rodear y quiénes van a estar con él. Por ejemplo, si viene un intendente del interior a acompañarlo, si viene una mujer en un cargo, si es un diputado. Y después, también, por supuesto que va de la mano de saber cuáles son las preocupaciones y los problemas que la gente quiere solucionar. De ahí que el tema de la encuesta, como decimos, es, por un lado, ¿qué es lo que dice la gente? La información. Pero no queda ahí, sino que en segundo lugar, ¿quién la obtiene y qué es lo que quiere hacer? Entonces, ya a partir de acá, la encuesta, la información, necesariamente necesita de una segunda parte y de cómo se comunica o cómo se está, trasladando lo que uno quiere decir o lo que uno está viendo frente a una posibilidad electoral si quiere acceder a este cargo. Entonces, como decíamos, no es lineal la respuesta que nosotros podamos tener de la encuesta, sino que necesariamente tenemos que ir acompañada de los siguientes pasos, como estábamos diciendo. Bueno, quería dejar esto, me parece que Juan a lo mejor puede agregar algo sobre la metodología de las encuestas y después completamos un poco en conjunto. Adelante, Juan. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, fundamentalmente los métodos de encuestas, hay diferentes tipos de métodos de encuestas. Hoy por hoy, lo más rápido para obtener una respuesta concreta y muy en corto tiempo, justamente son las encuestas telefónicas. Hoy una encuesta presencial yo creo que es muy buena, pero nos lleva un poquito más de tiempo. Si queremos saber algo muy rápido, ya sea de un candidato o de un municipio, o como lo estamos viendo ahora en pantalla, por ejemplo, hicimos una pregunta hace 15 minutos y tenemos respuestas en tiempo real.
van variando los métodos. Hoy por hoy el método más usado es el método telefónico. Los porcentajes que están viendo ahora son porcentajes en tiempo real, son porcentajes de una pregunta en concreto, que la ven ahí arriba, que cuál es su mayor preocupación, y la gente está contestando ahora, en este momento. Esto nos da un termómetro en este momento de cómo es la situación y cuál es la preocupación de la gente, que nos está diciendo que su mayor preocupación en el 31,6% de la economía. Fíjense cómo arrancó la encuesta con la mayor preocupación era el COVID. Hoy se está dividiendo entre la corrupción y la economía. Con métodos como este podemos tener respuestas muy rápido. Podemos, nosotros en campañas, hice campañas en México y en Argentina, y obteníamos resultados muy rápidos. Incluso medíamos ciudades y hicimos, por ejemplo, yo hice toda la parte de la reforma energética en México a través de un senador, y cuando hicimos las campañas presidenciales, lo vinculamos mucho a la reforma energética. ¿En qué beneficiaba a la gente la reforma energética? La mayoría de la gente no tenía ni la menor idea de lo que se trataba con la reforma energética. No sabía qué era, ni en qué lo iba a beneficiar a la persona. Mediante este método empezamos a explicarle a la gente de qué se trataba la reforma energética y cuáles iban a ser sus beneficios. De la mano de eso hicimos campañas. Esa campaña presidencial se enfocó justamente en la reforma energética y en cómo iba a impactar a la economía del país. En diferentes lugares empezamos a medir y empezamos a tener termómetros reales de la situación de cada municipio, de cada provincia. Nosotros tenemos, en Argentina tenemos muchas provincias en las cuales no todas las provincias tienen el mismo problema. Por ejemplo, detectamos en las campañas del año pasado algo bastante sorprendente. En Neuquén hicimos una pregunta y la mayor preocupación de la gente eran los perros en la calle. En ese momento, cuando hicimos la campaña presidencial, la mayor preocupación de la gente era si realmente el candidato que estaban eligiendo iba a dar o no el ancho para poder gobernar el país. Eso era fundamental. Había 3 candidatos en ese momento y los 3 tenían muchísima incertidumbre la gente porque no los conocía prácticamente, no venían de un sistema político o no venían de una gran trayectoria política. Esa era la mayor preocupación. Con este sistema o con cualquier sistema de encuesta podemos detectar principalmente cuál es la preocupación de la gente y sobre eso poder tejer los lazos de campaña o las estrategias de campaña. Para empezar, podemos saber primero la preocupación de la gente, qué necesita la gente y sobre todo qué piensa la gente de ese gobernante o de ese político, que eso es fundamental. Hoy por hoy los políticos, creo que siempre lo digo, tienen un ego tan grande que no ven realmente cuál es la preocupación o qué es lo que le preocupa a la gente. Y acá tenemos un termómetro bastante cierto. Acá tenemos algo que estuvo hace 6 meses, que estamos con un gran problema con el COVID, y hoy pasó a un 17%. Hoy lo que le preocupa a la gente es la economía y la corrupción. O sea, el COVID ya se hartó del COVID. Hoy le interesa saber cómo va a impactar en la economía y sobre todo en la corrupción. Estamos en un país que los niveles de corrupción son muy, muy altos. Hola. ¿Sí? Te escuchamos bien, Juan. Perfecto. Estamos en un país en donde los niveles de corrupción son tremendos. Tuvimos el año pasado un año electoral muy, muy fuerte, con una campaña presidencial bastante complicada, en donde había 2 candidatos. Nosotros el año pasado hicimos varias encuestas a nivel nacional, midiendo candidatos y diferentes tipos de candidatos. Y siempre dio que había prácticamente 2 candidatos, nada más. Los demás prácticamente no existían. Ninguno pudo superar el 10%.
lo cual es para nosotros, o sea, en mi caso, yo lo veía como un problema de no haber una tercera opción. Y es justamente lo que pasó. El electorado se dividió en dos, no hubo una tercera opción o no hubo una tercera vía. Bueno, en este momento seguimos viendo la encuesta sigue en vivo, se siguen llamando a las personas, les repito para los que no escucharon, la encuesta se está haciendo en diferentes lugares del país, en diferentes provincias del país, como provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, tomamos esas 5 provincias. Se sigue llamando, la van a seguir viendo en vivo en lo que transcurre la charla, y en cuanto a la experiencia como consultor y como encuestador, en Argentina, una experiencia totalmente diferente a la de México, totalmente diferente. Nosotros en México hicimos campaña en prácticamente todos los estados, y detectar la problemática fue algo fundamental para los ejes de campaña. Pudimos en cada municipio saber cuál era exactamente el problema. Bueno, todo el mundo sabe que México tiene un problema enorme con el narcotráfico. El mayor problema para la gente era justamente el narcotráfico. Avanzó de una forma. Yo llegué a México en el 2002 y la guerra contra el narco se disparó en el 2009. Después de dispararse la guerra contra el narco, el tema central era el narco y la inseguridad en México. No te escuchamos bien ahora, Juan. Se salió de la sala. Bueno, seguramente ya se va a volver a conectar. José, te anticipo alguna pregunta que por lo general siempre desde el punto de vista de la gestión municipal se hace. Más allá de lo que ustedes han señalado respecto de la medición que hay de opinión en relación a un candidato, pensemos en la gestión concreta por ejemplo, de un gobierno municipal que le puede interesar medir o conocer la opinión de sus vecinos respecto de la gestión de gobierno. Esta medición, por ejemplo, ¿con qué frecuencia es prudente hacerla? ¿Qué temas? ¿Cómo usar esos resultados en términos de toma de decisión, en términos de corrección o en términos de implementación de nuevas políticas? Tenés el micrófono desactivado. ¿Ahora está mejor? Sí. Hola. Sí. Ahora se oye. Nosotros por caso en distintos municipios de Corrientes, ciudades intermedias, qué sé yo, Goya, Curuzucuatiá, Mercedes o, bueno, Montecasero, etcétera. Ciudades intermedias que a lo mejor tienen, por decir algo, alrededor de 30 o 40.000 habitantes, hacíamos seguimientos trimestrales. Estos seguimientos trimestrales implicaban lo básico de una encuesta para gestión. Por ejemplo, cómo evaluaba las gestiones de gobierno en el orden nacional, provincial y municipal, y después las distintas áreas de gobierno, así como expectativas y demás. Pero nosotros esas encuestas tuvimos la suerte de hacerlo durante muchos años de carácter domiciliario o presencial. Es decir, íbamos a los barrios, hablábamos con la gente y exactamente nos decían cuáles eran los problemas. Por ejemplo, a veces vos golpeas la puerta, te atienden y entonces la gente te dice espontáneamente, si quien hace una pregunta, y mire, acá tengo las ramas en la puerta de mi casa, hace, qué sé yo, 2 meses me prometieron pasarla a buscar y nunca pasaron a buscar. O mire cómo está la esquina, que cuando llueve no podemos salir con el auto, los chicos de la escuela. Y aunque a alguno pueda parecerle
de ínfima importancia esto, porque los grandes problemas nacionales o los grandes problemas éticos sobrepasan todo el tiempo esto. Los problemas reales de la gente son esos. No digo que los otros no sean problemas reales, me refiero a que los problemas a veces materiales pueden ser directamente vinculados a lo que después la gestión del intendente va a hacer. Por ejemplo, algunos que dicen, a nosotros nos cobraron el asfalto hace 6 meses y nunca vino la máquina por acá. Estas son cosas que pasan. ¿Y quién se la cobró? Y me la cobró la gestión anterior, me la cobró el otro, y en fin. Siempre son reclamos los que se hacen a las gestiones municipales. Entonces, frente a la pregunta, ¿cada cuánto hay que hacerlo? Nosotros hemos tenido una experiencia muy positiva. Cuando digo muy positiva, nosotros en conjunto con el cliente que era el intendente, porque en estos casos, durante un periodo de a lo mejor 3 o 4 periodos, estas gestiones, alternando candidatos, fueron manteniéndose en el poder. Es decir, nosotros, vos como encuestador, buscas la información y después sugerís cosas, pero la decisión obviamente es una decisión política, una decisión del intendente y de sus funcionarios. Y pareciera como que en general han tomado decisiones acertadas porque fueron manteniendo la gestión adelante, o sea, fueron reelectos, por así decir. Y a veces nosotros hemos sugerido, porque a lo mejor aparece un problema que no es el problema principal, pero puede ser un problema que después el contrincante político meta el dedo en la llaga ahí y vos no puedas salir de eso. Por ejemplo, el tema de tránsito. A lo mejor no es un problema que vos digas central en la vida de nadie, pero cuando la gente hace un reclamo de que no está solucionado el problema de tránsito, puede ser que eso sea una debilidad. Nosotros lo advertíamos con anticipación, y entonces se tomaban medidas de tal manera que se evitaba que eso se convierta en una bola de nieve que termine. No sé si está respondido ahí, Pablo, más o menos esa pregunta. Sí, acá justamente Roque nos propone una pregunta que es en un sentido de algún modo contrario. ¿Se puede gestionar sin encuestas, sin conocer la opinión del vecino, sin medir esa opinión, sin estar atento a ello? Sí, por supuesto que se puede. Yo digo que sí, no es que la política existió sin encuestas en el mayor tiempo de la humanidad, lo cual no quiere decir que una herramienta o un instrumento que sea útil, porque no existió antes, se deseche. De hecho, ¿cuál es la virtud que pueda tener la encuesta frente a esto? La encuesta lo que nos da a nosotros es la dimensión del problema. ¿Hasta dónde? A mí la gente me saluda a todo el mundo y todos me quieren, dice un intendente. ¡Oh, fantástico! Bueno, ¿cuánto te quieren? Me quieren 50, me quieren 40, me reclaman 20 y etcétera, tal cosa. Entonces, nosotros vemos, la gente se queja porque no hay buena recolección de basura. ¿Cuánto se quejan? Bueno, en distintos barrios. A lo mejor en el centro está más prolijo, se limpia más la calle, pasa bien la recolección de basura, la iluminación en cuanto se rompe un foco se arregla el asfalto, etcétera, ¿no es cierto? Le doy un dato, José, perdón que te interrumpa. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos una campaña en Neuquén, en Bariloche, y el mayor problema que había en Bariloche eran los perros en la calle, los animales en la calle. Esa era la mayor preocupación de la gente. Imagínate que ningún candidato, ningún político o ninguna persona se iba a imaginar que la mayor preocupación de la gente eran los perros. O sea, los perros en la calle. O sea, estos son las encuestas en sí te da un termómetro de la situación de tu municipio. Nada más, de tu municipio, de la provincia o del país. Es un termómetro. De ahí la gestión de cada... Otra vez tenemos problemas con el sonido de Juan. Sí. Y también ver en estas seguidillas de encuestas trimestrales, o como se pida o se haga el convenio, digamos, con una organización, un municipio, también hay que saber que puede variar la opinión de la gente, ¿no es cierto? No necesariamente porque vos te digan, mira, me saqué 50% de imagen positiva, listo, no hago más encuestas porque ya me quieren todo el mundo. En realidad, esto es una valoración que se hace en un determinado momento y que lo más conveniente es seguirlo, ¿no es cierto? Bien. En relación a la experiencia que estamos haciendo en este momento, Juan, no sé si me estás escuchando bien,
Yo puedo Ahí estoy, observar... me había salido, perdón, el Zoom. Está bien. Te decía que en relación a la experiencia que estamos haciendo, que vos estás haciendo correr en este momento, veía ahí en el menú de la pantalla que vos compartías una serie de informaciones que tienen que ver con el sistema, interpreto, y que hacen relación obviamente al tipo de preguntas. Por ejemplo, Sí. vos acá has hecho un ejercicio de una pregunta. Ese armado de la encuesta puede tener múltiples preguntas, puede tener alternativas de preguntas en función de la respuesta que dé una persona, o es estática, qué dinámica tiene. No. El sistema es interactivo. Puedes manejar la cantidad de preguntas que quieras, no tenés ningún problema. Incluso podés manejar submenú. Por ejemplo, vos haces una pregunta, la gente te contesta, por ejemplo, corrupción, que es la opción 4. En la opción 4 se puede desplegar otro audio en donde dice, a ver, ¿cuáles son los problemas de corrupción que te preocupan? La corrupción política, corrupción en las fuerzas policiales, corrupción derivado de la inseguridad. O sea, vos podés hacer lo que quieras con el sistema, vos podés tener múltiples preguntas, o por ejemplo en la inseguridad, vos haces un submenú en donde la gente apretó la segunda opción, que es inseguridad, y qué tipo de inseguridad es la que te afecta, o la que te preocupa. Robo en la calle, hicimos varias encuestas de ese tipo también, robo en la calle, robo en tu casa, dónde fuiste violentado. Entonces vos tenés un termómetro de que, por ejemplo, en inseguridad vos tenés el 13, ahora 13,8. Ahora, ¿cuál es el tipo de inseguridad que tiene mayor frecuencia o mayores casos, por ejemplo? En economía, por ejemplo, también podés hacer un submenú en donde podés preguntar cualquier cosa. Incluso el sistema, si se dan cuenta, aquí arriba te dice pregunta 1. Cuando vos haces una encuesta con múltiples preguntas, el sistema te pone todas las preguntas en la pantalla. Entonces vos podés ir viendo todas las preguntas y las respuestas de la gente en tiempo real. No solamente eso, sino que una vez que termina la encuesta, si ustedes ven, se va moviendo todo el tiempo. Cuando termina la encuesta, nosotros cuando cargamos los datos, nosotros manejamos todas las bases de datos con nombres, direcciones, teléfonos. A la hora de que yo descargo la información, sé exactamente quién me contestó y de qué lugar me contestó. Eso te quería consultar, disculpa. Por ejemplo, tomando algo que decía recién José, supongamos, hacemos una medición en una ciudad de estilo 70.000 habitantes sobre cómo es el servicio de recolección de residuos. Y medís 3 o 4 indicadores, si el camión recolector pasa con la frecuencia establecida, si se recoge con precisión la basura, o dejan basura en la vereda, si hay barrido. Bueno, 3 o 4 preguntas relacionadas al servicio. Pero también ocurre lo que decía José, que muchas veces en algunos sectores tienen una opinión favorable, en otros más o menos y en otros negativo. La encuesta te puede permitir georreferenciar, digamos, cuál sería el barrio mejor atendido o que tiene mejor imagen la recolección de residuos, y cuál sería el barrio que tiene, digamos, una disconformidad con el servicio. Por supuesto, a la hora de bajar la información, cuando termina la encuesta nosotros bajamos el archivo de todas las preguntas. Yo ahora en un ratito le voy a mostrar cómo va evolucionando y cuáles son los números a los que llamamos y todo demás. Cuando termina la encuesta nosotros bajamos el archivo y con ese archivo podemos saber identificar de qué sector nos contestaron cierta pregunta o cuál sector es más predominante que el otro. Hacemos el filtrado de la información mediante la base de datos que le cargamos al sistema y mediante las respuestas también. Es decir que, por ejemplo, una autoridad municipal, perdón José, una autoridad municipal puede ir midiendo diferentes temas de gestión según su interés, y a eso ir georreferenciándolo en un mapa y ver cómo evoluciona cada uno de esos temas según el sector de la ciudad
que a él le interesa, de tal suerte de que en aquellos lugares donde tiene que mantener la calidad, en otros tendrá que corregir, en otros tendrá que incorporar. Esta información le es muy útil. Claro. De hecho, nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos Provincia de Buenos Aires, que es bastante complicado medir la Provincia de Buenos Aires, son muchos distritos. Y identificamos distrito por distrito, todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires, y sabíamos exactamente en qué distrito había mayor o menor intención de voto, por ejemplo. Sabíamos, por ejemplo, que La Matanza era que sabemos, todos los consultores sabemos que La Matanza es la que prácticamente define una elección. Qué opinaba la gente en La Matanza y cuál era el problema que había en La Matanza. Después, por ejemplo, todos los circuitos de la provincia de Buenos Aires fueron encuestados y teníamos el termómetro real y en tiempo real de cada uno de los circuitos. Y pasa, por ejemplo, en Tucumán también. O sea, nosotros tenemos circuitos también en Capital, en donde están divididos. Capital está dividida por, creo que son 23 o 24 circuitos. Podemos saber exactamente en cada circuito, nosotros tenemos la base de datos identificada por circuito, podemos saber exactamente en cada circuito qué opinión tiene. Me pasó también casos en donde detectamos gente, por ejemplo, nos tocó con algunos candidatos en donde decían que el problema que ellos tenían es que su intención de voto no subía. Entonces, le mostré en tiempo real cómo parte de su equipo lo traicionaba. O sea, detectamos eso, traiciones dentro de su equipo. Por ejemplo, es tan fácil como hacer una encuesta dibujada o disfrazada con toda la gente que está dentro de su equipo de campaña, por ejemplo. En este caso teníamos un candidato que tenía 212 personas. Entonces nosotros le preguntábamos a esas personas, lo llamábamos al celular, y le hacíamos una pequeña encuesta inducida donde decíamos, a ver, ¿quién es tu referente político en este momento? Entonces votaban por su referente político. Y había en esos 212 personas, creo que 43, su referente político era otro, no su propio jefe. Te hago una consulta. Por ejemplo, una de las cosas que habitualmente se sospecha en las encuestas es que algunos funcionarios políticos o personas que tienen a cargo una responsabilidad pública manipulan las informaciones que le dan las encuestadoras o disfrazan esos resultados. En este caso, por ejemplo, que vos estás haciendo, donde hay un proceso que se inicia y que vos definís la cantidad de llamadas, etc. ¿Hay posibilidad de que alguien intervenga en alterar esos resultados o esos resultados quedan tal cual nosotros lo estamos viendo y tienen una referencia que no puede ser modificada? No puede ser modificada. En el momento que yo disparo, cargo la base de datos y disparo la encuesta, yo no puedo alterar nada, no puedo tocar nada. Si ustedes ven mis manos, no estoy tocando absolutamente nada. La encuesta va transcurriendo mediante la base de datos que se cargó. Ahora, sí tenemos el caso de que, por ejemplo, hay números que por ahí no coinciden en las encuestas telefónicas por los sectores en donde se apuntan las encuestas. Sabemos que las encuestas telefónicas están apuntadas a un sector de la gente. Es muy difícil compararla con una encuesta de campo porque vos elegís el lugar donde vos vas a ir a una encuesta de campo. La encuesta telefónica vos abrís el universo y disparás. Podés filtrar tu base de datos hacia los lugares que más querés saber, por ejemplo. Pero en cuanto a la adulteración de datos, por lo menos en mi sistema, no lo puedo hacer porque es en vivo. Entiendo. Te hago otra consulta. Por ejemplo, en este momento hay un tema que está generando controversia, que es a partir del ajuste que planteó el gobierno nacional respecto de reducir algunos programas sociales, el caso del IFE,
donde vos tenés un universo de personas que está identificado quiénes son los beneficiarios. Esas personas se toma una decisión general de decir, no, ninguno va a recibir el IFE porque han cambiado las condiciones respecto al momento de su otorgamiento. Vos podrías, a través de este sistema, por ejemplo, medir solamente en el universo de los beneficiarios del IFE, si, por ejemplo, su condición socioeconómica ha cambiado, cuál es la actual, qué necesidades tiene, o qué impacto produjo el programa en su mejora, o qué impacto no produjo, etcétera, para que el que gestiona el programa tome decisiones más precisas, por ejemplo, respecto a quién le quita el programa, o en quién se lo mantiene, o incluso a quién se lo debería aumentar o mejorar? Así es. O sea, si yo tuviera la base de datos del IFE, por ejemplo, de todos los beneficiarios del IFE, sin ningún problema puedo hacer una encuesta y hacer la pregunta que sea necesaria. Mientras yo tenga la base de datos de las personas a las que queremos encuestar, específicamente como es el IFE, lo podemos hacer sin ningún problema. El sistema opera mediante una base de datos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo una encuesta nacional para una red de cajeros automáticos para medir el servicio de la gente, o sea, qué tan bueno, qué tan malo, o qué tantas cosas habría que cambiar en el servicio de ese cajero automático de esta red en particular. Lo estamos haciendo en todo el país, y las respuestas son muy diferentes en cada provincia, pero en este caso el cliente nos dio la base de datos de su cliente. Obviamente nosotros manejamos contratos de confidencialidad con nuestros clientes, entonces no podemos divulgar las bases de datos, pero sí le llamamos directamente a los clientes y a los usuarios de esa red de cajeros automáticos. O sea que sería como una especie de medición censal en ese caso, porque trabajás con todo el universo de los clientes de esa red, por ejemplo, de cajeros. Así es. Así es. Esto no está enfocado solamente al sector político, esto está enfocado a todo tipo de sector. Por ejemplo, nos tocó el año pasado, hicimos una encuesta en Capital Federal, específicamente en Recoleta, donde se iban a poner 2 sucursales de un banco, y medimos 30 cuadras a la redonda para saber si estaban de acuerdo o no, o si les servía que pongan un banco en esa zona. Podemos hacer, por ejemplo, hice encuestas, por ejemplo, de comidas, en donde una cadena también en Neuquén nos contrató una cadena de pizzerías y quería saber si él iba a ser, hacían 20 años que estaban en un lugar y se iban a cambiar a otro lugar y querían saber si la gente los iba a seguir. Hicimos una encuesta en La Redonda y la gente dijo que sí los iba a seguir. Pero más allá de eso, hicimos algo mucho más extenso. Empezamos a preguntar si le gusta el menú, qué parte del menú le gusta, si le gusta el local nuevo o el anterior. Empezamos a hacerle preguntas a la gente y la gente empezó a responder. La encuesta, aunque algunos digan que la encuesta telefónica es tediosa, depende mucho de la pregunta y depende mucho de lo que se está preguntando. Es fundamental la pregunta y cómo se hace la pregunta para que la gente interactúe. Yo creo que hoy la gente tiene una gran necesidad de interactuar y de expresar sus molestias o sus inconformidades, y lo están viendo ahora en pantalla. Hoy por hoy, la mayor preocupación de la gente lo están viendo en pantalla, es el 35% de la corrupción. Ahí está expresando realmente cuáles son sus problemas en este momento, ¿no? Juan, otra consulta. Hoy está, digamos, ha perdido uso el teléfono fijo, en el sentido de que estamos poco habituados, hemos perdido el hábito del uso del teléfono fijo. ¿La encuesta también se puede hacer sobre personas que tienen celular, sobre líneas de celular? Normalmente cuando hacemos una encuesta, hacemos un universo tanto de teléfonos fijos como de celulares. Siempre se hace encuestas en celulares también. Obviamente tiene un porcentaje menor de atención, pero sí hacemos celulares y fijos siempre.
José, te quisiera hacer una pregunta que tiene que ver un poco relacionada a tu experiencia de atención, digamos, de consultoría en gobiernos. El hecho de que vos recién mencionaste de que tenías situaciones de intendentes o de funcionarios que durante un largo tiempo o un largo proceso vos ibas midiendo temas de gestión y satisfacción de los vecinos. ¿Vos has percibido que para las autoridades que recibían tus informes, eso era un material y ese material que vos le aportabas, les servía a ellos para cambiar sus políticas, para mejorarlas? ¿Tomaban decisión en base a eso o era visto como un material, digamos, relativo, no le daban una importancia estratégica? Hay de todo un poco. Básicamente, digamos, había un grado de confianza durante tantos años que efectivamente se confiaba en la encuesta, y uno cumple ahí el papel, por así decir, de consejero, de consultor. Y hay que hacerlo realmente, digamos, hay que hacerlo con humildad y con discreción. No necesariamente tratar de imponer la idea, sino de sugerir de la mejor manera posible. En general, la encuesta es tomada seriamente y es muy importante para tomar decisiones. Pero yo lo que he notado, Pablo, que nosotros lo que a veces más en más valor le dan a la encuesta es cuando están en las campañas políticas. Por ejemplo, cuando un candidato quiere ir a la gobernación y dice, bueno, ¿quién me va a acompañar para vice o qué lista de diputados, etcétera? Ahí se evalúan las imágenes personales de los distintos candidatos que puedan ser. Y hay una cosa que es interesante sacar, porque la imagen tiene dos características. Por un lado, ¿usted de dónde obtiene la imagen? La imagen se puede obtener o por los medios de comunicación, o por los comentarios de la gente que hace sobre esta figura, o porque lo conoce personalmente. Y a veces algunos personajes políticos no tienen buena imagen cuando están en los medios de comunicación, pero sí tienen buena imagen cuando los conocen personalmente. Entonces, a veces, a algunos candidatos o precandidatos se les recomienda que anden un poco hablando con la gente, con los barrios, porque tienen mejor llegada en el trato personal, pero a lo mejor no son tan buenos a la hora de estar frente a la televisión o haciendo un reportaje en los diarios. Hay algunos que tienen la virtud de siempre salir bien parados en todos lados, no tienen problema de acomodarse. Eso por un lado. Y en segundo lugar también, y que decía que cuando una imagen, a lo mejor de una figura que quiere buscar un cargo, a lo mejor, si esta figura puede ser interesante, a lo mejor no es una figura para presentar electoralmente, pero sí para después que sea como funcionario. Esto es interesante. También, no necesariamente un político, por ejemplo, que tenga buena imagen, no necesariamente tiene intención de voto. O puede tener una persona, ¿qué imagen tiene? Yo recuerdo, por ejemplo, por decir dos personas antiguas, como por ejemplo Oscar Allende en la provincia de Buenos Aires, o Luciano Molina, que era de la provincia de Santa Fe. Los hombres, digamos, qué sé yo, con buena imagen, fuera de la sospecha de corrupción y todo, pero con un bajo índice de intención de voto. Nos ha pasado, que en Entre Ríos, en Misiones, en distintos lugares, donde hay profesionales, hombres de prestigio, pero la gente dice, y no, la verdad que no lo votaría. O sea, a lo mejor ¿cómo se usa en el buen sentido de la palabra esta figura? Se lo da como un respaldador de candidaturas. A lo mejor un candidato va y se saca una foto o se encuentra con esta persona, entonces de alguna manera una figura política, un hombre público que tiene una buena imagen, el candidato se acerca a esto. Ustedes me dirán, puede ser medio maquiavélico esto, bueno, que cada uno lo vea como es. En la medida en que vos no te acerques a sacarte una foto con uno que sea bastante, digamos, sinvergüenza, todo lo otro me parece que es valioso. Bien. Juan, otras preguntas acá, Carlos Peñaranda nos plantea una duda que es bastante lógica, sobre todo en lo que hace a la protección de datos, y él nos dice cómo obtenés las bases de datos o cómo tenés acceso al uso de bases de datos telefónicas. No, hoy las bases de datos, en cuanto hay un método que es justamente el sistema tiene. Nosotros tenemos las bases de datos, se compran, se obtienen bases de datos. Ahora, cuando hay números que están bloqueados,
el sistema lo rechaza directamente. Yo ahora les voy a mostrar cómo es el funcionamiento y van a ver que cuando hacemos los llamados, el sistema detecta cuáles son los números. Por ejemplo, si atendió un humano, si es un número desconocido, si es un contestador automático o es un número restringido. Todo lo que sea un número restringido, el sistema los bloquea. Nosotros tenemos justamente acceso a los números restringidos y por ley no se les puede llamar. Y es así, por lo menos en nuestro caso lo respetamos. Perdón, antes que nos muestre esa experiencia, otra consulta. Hoy en las campañas políticas, sobre todo, no solo en las campañas políticas, sino también en la medición de opinión sobre cuestiones generales, las organizaciones, los partidos recurren mucho al tema del habeas data, de todo lo que es la conformación de una base de datos propias, ¿sí? Y recurren también al uso de redes sociales, a las opiniones que se dan en redes sociales, hacen un monitoreo de redes sociales, bueno, distintas estrategias. En algunos casos son un poco más invasivas que en otros, pero en general todas las organizaciones buscan el tema de redes sociales y tener lo que sería una especie de big data en relación a lo que la opinión, las percepciones, lo que la gente le interesa, le motiva, y en función de eso construir una marca, un producto, un candidato, lo que más o menos cada uno busca. El hecho del uso de la big data como un elemento tecnológico moderno, y el tema de una encuesta, en este caso, si bien no es personal, pero está direccionada específicamente a una persona. Desde el punto de vista de la consultoría, ¿eso se puede combinar, se potencia, mejora resultados? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué experiencia tenés al respecto? Para mí el Big Data hoy es fantástico. Hoy combinar todas las herramientas tecnológicas que se pueden usar, no solamente en una campaña política, sino en tu propia empresa. Nosotros tenemos también otro negocio, otra empresa donde producimos algo totalmente diferente y lo movemos muchísimo por redes sociales. Hoy las redes sociales tienen un impacto enorme en la gente, ¿verdad? Es algo totalmente diferente a una encuesta. Bueno, en las redes sociales te exponés y exponés lo que querés hacer llegar a la gente. Acá, con la encuesta es escuchar lo que la gente quiere decir. Son cosas totalmente diferentes, pero van muy de la mano y creo que es fundamental. Hoy, gracias a Dios, existen todos estos métodos, porque es mucho más simple hacer campañas a través de estos métodos. A mí me tocó empezar las campañas políticas en el año 2005. Empezamos campañas en 2005 en México. Y no había estos métodos, no había ninguno de estos métodos. No existían las redes sociales, no había un método de encuesta telefónica. Me acuerdo que en esa época nosotros desarrollamos un sistema que era un marcador predictivo. Era el mensaje pregrabado de voz, que también lo tenemos con este sistema. Era la voz del candidato, llamábamos por teléfono a través de un IVR, y era la voz del candidato. Eso en ese momento fue una locura porque impactó muchísimo. Y era la cercanía del candidato con la gente. O sea, la gente está dispuesta a escuchar, yo creo que está dispuesta a escuchar. Lo que no quiere la gente es que mientan, pero fundamentalmente quiere escuchar, quiere saber lo que sus candidatos quieren o opinan. Por eso lo siguen en las redes sociales, por eso hay tanto impacto en redes sociales, y genera el otro sistema que nosotros tenemos en el mensaje de voz, genera un impacto muy bueno, porque es el candidato que se tomó el trabajo de llamarme por teléfono. Mucha gente ni siquiera sabe que es una grabación. Toma como que es una llamada real. Se la grabó el candidato, pero es una llamada que es grabada. Eso es lo que nosotros buscamos siempre como consultores o como asesores políticos, siempre buscamos el impacto que va a generar en la gente lo que haga ese candidato. Siempre buscamos generar un impacto, queremos generar un nivel de conocimiento, queremos generar expectativas también en la gente, y lo fundamental, la intención de voto, que la gente lo conozca,
que lo pueda saber cuáles son sus propuestas, y los métodos, para mí, hoy los métodos que existen son fantásticos. Big Data hoy es un método fantástico para poder expresar todo lo que quieras expresar. Juan, mientras vos hablás, vemos que el gráfico de torta se mueve, que cambia un poquito las dimensiones y las proporciones. Bueno, ¿por qué no terminás de contarnos un poco más de la encuesta? ¿Cuántas personas han participado? ¿Cuántas respuestas has recibido? Bueno, hacé de cuenta que somos nosotros los candidatos que te contratamos para que hagas este servicio. Y vos acá donde yo puedo mostrar las cantidades, por ejemplo, acá yo le quito el tilde y voy a saber exactamente cuántas personas me contestaron. Vamos a ver que el sistema es un poquito lento, ¿eh? Acá quitándole esto, ahora a ver, ¿eh? Acá, por ejemplo, las cantidades de personas que nos fueron contestando. Entonces, obviamente lo hice bastante lento. Este sistema arroja 10.000 llamados por hora. Por lo tanto, podemos cubrir una zona muy grande en poco tiempo, en pocos minutos. Esto, al ser una prueba, lo hice muy despacio. Entonces, por ejemplo, acá, en corrupción contestaron 20 personas, en economía 15, en inseguridad 12, en COVID 12. O sea, esto lo puedes hacer mucho más grande a medida que le pones, nosotros le llamamos canales. Cuanto más canales le pones, cuantas más llamadas simultáneas haga el sistema, mucha mayor demanda va a tener. Nosotros pusimos ahora 5 llamadas simultáneas, lo que es muy poquito, era una prueba, yo quería que vean cómo funciona y cómo opera el sistema. Ahora, o sea que lo que nosotros estamos viendo, en el descarga de la información, yo puedo saber. Te decía, lo que nosotros estamos viendo es que 55 personas han atendido el teléfono, han contestado la pregunta y se han registrado sus respuestas que están reflejadas allí en términos porcentuales. Y podemos saber de qué provincia, de qué zona o de qué región son esas personas. Sí, pero tendría que descargar toda la información. Una vez que para la encuesta, ahí ya descargo toda la información. Se descarga en un Excel. Exactamente, se descarga en un Excel y me va diciendo, claro, se corta la encuesta y de ahí yo descargo toda la información. De dónde son, cuál es el número que me contestó y quiénes son las personas que contestaron. Por ejemplo, yo quiero saber quiénes son estas 12 personas que contestaron que les preocupa la inseguridad. Sé perfectamente. Bueno, seguimos con problemas de conexión. Se ve que cuando carga el sistema... Ahí está, Juan. No te escuchábamos lo que dijiste, Juan. Perdón, que se me va el sistema. Sí. Les comentaba que yo puedo descargar toda la información en el momento que termina la encuesta, yo descargo toda la información y sé quiénes son las personas que me contestaron. Ahora, yo puedo cargar solamente el número de teléfono o puedo cargar toda la información que yo tenga. Si tengo, por ejemplo, dirección, le cargo dirección. Si tengo el DNI, le cargo el DNI. Si tengo algún otro dato, fecha de nacimiento o el nombre completo, toda la información yo le puedo cargar al sistema. A la hora de descargar esa información, yo digo, a ver, en inseguridad me contestaron 12 personas y es Juan, Pedro, Pablo, y uno vive en Córdoba, otro vive en Buenos Aires, otro vive en Tucumán, y puedo saber exactamente quiénes son las personas que contestaron. Bien, se entendió perfecto. Otra consultita en relación a lo que es el manejo del sistema. Vos recién decías de que le das más velocidad en cuanto a las preguntas y que tenés varios canales. Es decir, es como el sistema es como si tuviera muchos telefonistas llamando o pocos telefonistas, según lo que vos configurás.
Exactamente. Se llaman canales a cada línea que se utiliza para llamar. Por ejemplo, yo le puedo poner 100 canales simultáneos, por lo tanto va a ser 100 llamadas simultáneas por segundo. El sistema llama, conecta la llamada, dispara el audio. No conecta la llamada, pasa a una siguiente llamada. También yo lo puedo poner que el sistema se reinicie solo. Terminó, por ejemplo, yo le cargué una base de datos de 5.000 números. El sistema se reinicia solo, le puedo poner la cantidad de intentos de llamadas que yo quiero que haga. Yo puedo ponerle que llame a un número, llame 50 veces. Por lo tanto, esto sirve mucho para las empresas de cobranza que lo atormentan a los usuarios. Y le puede llamar automáticamente 50 veces. O le puedo poner que intente 2 o 3 veces, que barra toda la base de datos. Una vez que terminó de barrer la base de datos de 10.000 números, empieza con los números que no atendieron. Por ejemplo, con los que no contestaron la llamada o con los números que estaban fuera de servicio. Todos esos números que no, de alguna manera en la llamada no conectó, los vuelve a poner y les vuelve a llamar. O sea que, por ejemplo, con esa velocidad, quiere decir que, supongamos, un organismo, un consejo deliberante, que está tratando algún tema que puede ser candente para una comunidad, puede en 24 horas tener una opinión bastante fundada y objetivamente medida de qué es lo que quiere esa comunidad respecto de ese tema candente. Entendí muy poco porque se cortó, pero sí, si hay algún tema que es muy puntual y necesitan resolver y tener respuestas muy rápidas, le ponemos todos los canales al sistema y el sistema dispara y podemos hacer 10.000 llamados por hora. O sea que podemos hacer, por ejemplo, una encuesta en un municipio, como hablábamos recién, de 70.000 personas, la podemos hacer en el transcurso del día sin ningún problema. Ah, qué bárbaro. Claro. Resolvemos un problema el problema de ansiedad que tienen todos los candidatos. ¿Cuál es uno de los mayores problemas de los candidatos? La ansiedad. Quieren saber ya cómo estoy. Y por ahí a mí me pasa mucho. O sea, yo largo una encuesta y me llaman 20 veces preguntándome cómo voy, todo el tiempo. Yo todo el tiempo les estoy mostrando la información. Es más, a algunos les doy acceso para que lo vean en vivo. Pero normalmente le estoy mandando fotos todo el tiempo de cómo va evolucionando su encuesta. Bien, se entiende perfectamente. Estoy pensando en una herramienta como esta, que es un poco el objeto que nos preocupaba o que nos proponíamos de civilidad, era cómo una herramienta de este tipo facilita fortalecer un montón de instituciones de participación en la vida municipal. Por ejemplo, el famoso llamado presupuesto participativo, que normalmente está en el discurso de muchos candidatos, pero que a la hora de la implementación es muy vago. Esto te permitiría, por ejemplo, conocer con mucha precisión en qué temas le interesa a los vecinos que se apliquen los recursos. O, por ejemplo, conocer con precisión qué pasa con las líneas de ómnibus que prestan servicio en una ciudad. Hay líneas de ómnibus que hacen muy buen servicio, que tienen sus unidades en muy buen estado y otras por el contrario. Entonces esto te permite también conocer con perfección, por ejemplo, para fiscalizar esos servicios que son dados por terceros al municipio. Es decir, veo que es una herramienta que en la medida de que su uso se hace frecuente desde una gestión, le posibilita tomar decisiones que podríamos llamar más correctas o más acertadas en relación a la percepción de lo que el vecino está necesitando, está reclamando, está esperando de su gestión. Entonces, incluso mejora los procesos participativos, si bien no podemos decir de que la participación queda reducida a una encuesta, pero te ayuda a consolidar
el valor de la participación, porque si el vecino ve, por ejemplo, que él, a través de un proceso de encuesta que ya es habitual, su opinión es tenida en cuenta, es tomada en consideración por el funcionario, por el gobierno, y toma decisiones en función de eso, esas encuestas son muy valoradas. Claro, por ejemplo, mira, yo te doy un caso. Un municipio chico. Hacemos una encuesta en donde hicimos diferentes tipos de preguntas, y como tenemos las direcciones de quiénes son los que nos contestan, el intendente se tomó el trabajo de ir casa por casa y tuvo ese contacto directo con la gente. O sea, eso es gestión. O sea, esto no es una herramienta solamente de medición, sino de gestión. Que vos sepas que Juan Pérez tiene un problema puntual y vos vas a visitarlo, Juan Pérez, o lo llamás por teléfono, Juan Pérez, y yo soy fulano tal, soy el intendente de tu municipio y quiero saber realmente, quiero profundizar en la respuesta que me acabas de dar. O sea, vos tenés un contacto directo con la gente y sabés exactamente lo que quiere la gente y lo que el malestar o no de esa persona. Y podés ir directamente al hueso, como decimos nosotros, vas directamente a su casa o vas a esa persona. Es simplemente una herramienta de gestión, y una gestión extraordinaria, porque te agiliza muchísimo. Imagínate un intendente de una ciudad de 100.000 habitantes o de 200.000 habitantes. ¿Cómo hace para saber lo que opina cada uno de esos 200.000 habitantes? Ni hablar de las ciudades que tienen 1 o 2 millones de habitantes. ¿Cómo hace para tener ese contacto con la gente? Estos métodos son los adecuados para tener ese contacto. Las redes sociales y todo lo que pueda ayudar a la gestión de ese municipio. Excelente, muy claro. Bueno, José y Juan, realmente muy interesante lo que han planteado. Vemos que muchas veces uno tiene la imagen de que la encuesta es simplemente para medir un candidato o para ser usada cercana a una elección, y lo que ustedes han evidenciado es que es una herramienta de gestión, digamos así, es una herramienta muy útil para la gestión, y no la gestión de un aspecto solamente del gobierno, sino que puede ser utilizado en diferentes cuestiones, en servicio, en política, en tomas de decisiones. Como para ir cerrando, yo los invitaría a cada uno de ustedes que nos dejen una opinión final respecto de este tema, agradecerles el tiempo que se han tomado, agradecerles la posibilidad de ver en vivo, digamos, y en directo lo que es una encuesta telefónica y cómo la ve un encuestador desde su escritorio de trabajo a la encuesta. Así que bueno, José, te escuchamos como para ir haciendo un cierre. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por participar con Juan, intercambiar opiniones. Y sí, es como vos acabas de decir, Pablo, es interesante ver que la encuesta es una herramienta que también sirve para el bien común, aunque suene como muy grande el título, pero esto es verdad, porque en la medida en que uno pueda ayudar a un gobernante a hacer el bien al vecino, a la gente en general, todo esto es útil. Así que el tema también es dar a veces con la persona que incluso esté dispuesta a escuchar cuando las cosas no le están saliendo bien. Esto es importante, la madurez del político, que uno le diga, mire, acá la gente está cuestionando este tema, o si usted va por la reelección, no le conviene, en fin. Y para esto también hay que tener un poquito de cintura para decirlo, pero hay que decirlo, porque es para lo que uno lo contratan y para lo que sirve. Pero en general, lo importante es saber que la encuesta es una herramienta que sirve, como vos bien decís, para la gestión y para las cosas cotidianas. Bien, muchas gracias, José. Juan, si podés dejar de compartir tu pantalla, así te escuchamos sin ver la encuesta final. Perdón, no escuché. Te decía, deja de compartir tu pantalla, y ahí está, y escuchamos tus impresiones. Hola, hola. Sí, te escuchamos, hacenos un cierre. Bueno,
Muchísimas gracias por la invitación, espero que les haya servido ver cómo son los métodos de una encuesta telefónica. Estoy para lo que necesiten. Y bueno, más que nada, hoy por hoy es trabajar sobre herramientas puntuales. Nosotros los consultores necesitamos este tipo de herramientas para dar respuestas puntuales y concretas, ¿no? No solamente a nuestros clientes, sino a la ciudadanía en sí. Excelente. Bueno, desde Civilidad le queríamos comentar, este video se está grabando, como los anteriores, va a estar disponible para que aquellos que lo quieran rever o compartir con otras personas porque les ha parecido interesante el tema, lo puedan hacer. Y al mismo tiempo ya invitarlos para la próxima semana. Estamos ya confirmado otro webinar sobre el tema de economía social y mutualismo en el desarrollo de los gobiernos de la vida local, es decir, cómo la economía social y en especial la institución del mutualismo ayudan a promover el desarrollo local en términos de actividad económica, de intercambio y de inserción de productores. Ustedes saben que una de las características más notorias que ha producido la pandemia ha sido la caída de la actividad económica. Entonces, pensábamos que todas aquellas herramientas desde el punto de vista económico que ayudan al intercambio, a la solidaridad social y al desarrollo de los mercados locales es muy importante porque son generadoras de puestos de trabajo inmediatos prácticamente. Entonces queríamos brindarles las herramientas o proponer para que se conozcan más y en profundidad estas herramientas. Nos van a acompañar en esta webinar el contador Pedro Ramos, el contador Domingo Godoy y el profesor José Bataglia, dos cordobeses y un mendocino, los cuales tienen una marcada experiencia en lo que es mutualismo y lo que es economía social. Así que le vamos a estar haciendo llegar la invitación para que también ustedes la compartan y nos podamos juntar nuevamente en este espacio de civilidad para pensar la Argentina desde lo federal y desde el federalismo de base municipal. Muchas gracias nuevamente Juan, muchas gracias José, gracias al equipo técnico que Horacio tiene a cargo para estas transmisiones, y bueno, quedamos a disposición de todos. No se olviden en acompañarnos en las redes sociales, que es una buena forma de estar comunicando estos temas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, muy clara la exposición. Saludos, muchísimas gracias.